Muy bien, entonces hoy vamos a continuar con la sección 15.2. ¿Listo? Sobre integrales de línea fundamentalmente. El video que les mandé el sábado, que es un video corto, es sobre la primera parte de la sección. Que trata sobre trayectorias. ¿Listo? Porque pues, ya que estudiamos el concepto de campo, ahorita lo que queremos hacer es buscar una forma de calcular el trabajo que realiza un campo sobre una partícula que se mueve a través de él. ¿Listo? Entonces, recordando un poco lo que aparece en ese video, como aquí tenemos un campo, que es un conjunto de flechas, ¿no? Si el campo está definido sobre todo el plano tridimensional, pues a cada punto en el espacio se le asigna un vector, ¿listo? Entonces uno supone que tenemos una partícula que se desplaza allí a través del campo. Digamos que parte del punto A y llega al punto B. Entonces, sigue esta trayectoria, ¿no? Sigue esa trayectoria. Entonces, ¿qué pasa? Que a cada punto de la trayectoria, el campo le va a asignar un vector, ¿sí? A cada punto de allí. Entonces, la partícula todo el tiempo, cuando escribe esa trayectoria, está siendo sometida a las fuerzas que asigna el campo, ¿no? A veces puede ser que el campo apunte en dirección opuesta a su movimiento o a favor, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, cuando la partícula está aquí, en este puntico, es sometida a esta fuerza que se representa por medio de este vector, ¿no? Cuando va por aquí, está sometida a esta fuerza que es este vector. Que el vector, mire, este vector de fuerza la trata de sacar de su camino, ¿no? Trata de llevarla hacia acá. Listo, pero hay otra parte de la fuerza, no puedes componer la fuerza en dos partes, ¿sí? En la fuerza que ayuda al movimiento, en dirección del movimiento, y la que va en contra. Por ejemplo, este vector se puede componer en una fuerza rosa, que es tangente a la curva, a la trayectoria en este punto, y que ayuda al movimiento, ¿sí? Pero eso lo estudiaremos más adelante. Entonces, miren, en este caso, cuando la partícula va en este punto, aquí, miren que esa fuerza va casi opuesta al movimiento. Listo. Entonces queremos hallar el trabajo que realiza ese campo sobre una partícula que describe una trayectoria. Entonces aparecen pues dos elementos. Pues el campo de las flechas, ¿sí? Y las trayectorias, ¿sí? Entonces las trayectorias de ahora en adelante las vamos a anotar así. Es una parametrización. La parametrización de una curva o una trayectoria se nota así como no gamma, sino más bien R de t. Tenemos que conocer estos dos elementos. Trayectorias. ¿Listo? Que tiene que ver pues todo con el video que les envié el sábado. Entonces la pregunta es, necesito describir este objeto matemático, ¿no? La trayectoria. Necesito describirla matemáticamente, ¿sí? Entonces, nos interesamos primero en esto, porque los campos conocemos algo de ellos ya, ¿sí? Cómo se definen, conocemos propiedades de los campos, en especial que sean conservativos. Inclusive sabemos hallar la función potencial de un campo. Entonces de esto ya conocemos relativamente algo. Y falta hablar sobre trayectorias, ¿cierto? ¿Cómo uno describe una trayectoria de estas? Entonces, la respuesta es que se hace por medio de una parametrización, ¿sí? ¿Qué es una parametrización? Es una función de este estilo, miren. R de t, ¿sí? Definida como xt en i, ¿sí? O sea que este xt es una función que depende de t y me dice la posición x. Pongamos que esas trayectorias están en
espacio de 2 dimensiones. 2 dimensiones, listo. Entonces R de t me dice la posición X en el instante de tiempo t. Y también me tiene que describir o decir la posición Y de la partícula en el instante de tiempo t. ¿Sí? A t se le denomina parámetro. ¿Sí? T es un parámetro que varía en un intervalo cerrado, AB. ¿Listo? Esto es una parametrización. Bien. Para efectos de hacer cuentas y todo lo demás, nosotros vamos a tener que derivar una parametrización. Más adelante veremos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo derivo la parametrización? Sencillo, derivo cada una de sus componentes. ¿Listo? O sea que nosotros vamos a tratar con curvas que son suaves, en el sentido de que yo puedo derivar sus componentes, xt y yt. Tienen derivada. Entonces vamos a tratar con curvas que son suaves o suaves a trozos, ¿no? Que es un concepto que menciona aquí esta sección. Bien. Simplemente para indicar pues que puedo hallar las derivadas de estas funciones, que son funciones de una variable nada más. Aquí el libro lo hace con una parametrización en el espacio de 3 dimensiones. Simplemente colocar z de t por k. Pero hagámoslo por etapas. Primero aprendamos en 2 dimensiones, que es más fácil de ver, y luego en 3 dimensiones. ¿Listo? Entonces ese es el objeto matemático que vamos a desarrollar en estos siguientes 10 minutos. ¿Listo? Entonces, parametrizaciones. Tenemos 3 tipos de parametrizaciones importantes. ¿Sí? Entonces veamos cuáles son esos 3 tipos. ¿Sí? Parametrizaciones, por ejemplo, de regiones circulares. ¿Sí? Entonces coloquemos aquí, primer tipo de parametrización, región circular. Región circular. O sea, circunferencias, trayectorias que son curvas o partes de una circunferencia. Región no, más bien. Aquí no es una región, sino una curva. Curva circular. ¿Sí? ¿Cuáles son esas curvas circulares? Cuando usted se desplaza de un punto a otro siguiendo un arco de circunferencia, ¿no? Por ejemplo, así. Entonces, la pregunta es cómo parametrizo ese tipo de curvas. Vemos que usted está aquí en el punto A. ¿Sí? Y quiere ir hasta el punto B. Pero lo hace por medio de un arco de circunferencia. Por medio de ese arco. Entonces usted sigue esa trayectoria. Viene por aquí hasta que llega aquí. Y en ese sentido, porque las curvas tienen un sentido también. Supongamos que ese radio de la circunferencia es 1. Radio 1. Listo. Entonces tenemos esa trayectoria. Tiene un punto inicial aquí, que es A, y un punto final B. Y voy en el sentido, a esto se le llama contrario a las manecillas del reloj. Miren las flechitas que van indicando mi trayectoria. Entonces, ¿cómo parametrizo un camino de ese estilo, una curva de ese estilo? ¿No? Entonces, ese tipo de parametrizaciones tienen una forma estándar de hacerlo, que son RT, RT igual. Y aquí uso las funciones, eso son circunferencias, entonces tengo que usar las funciones trigonométricas, ¿no? Coseno de t y más seno de t, j. Listo. Con t variando. Miren que si ustedes piensan en coordenadas polares y usted dibujara un vector aquí, ¿sí? Este vectorcito que usamos en coordenadas polares,
para saber de dónde a dónde variaba el parámetro t. Entonces, miren, este recorrido se hace cuando el ángulo varía de 0 a pi. ¿Sí? Entonces, el parámetro en esta parametrización es cuando t varía entre 0 y pi, pues, ¿no? Mire que cuando t vale 0 me da coseno de 0, que es 1, y seno de 0 es 0. Entonces estoy en este punto, coordenadas 1, 0. En este caso, pues, x de t es coseno de t. Esto es xt, la función que depende de t, que me da la coordenada x. Y esto aquí es y de t. Listo. Entonces así parametrizo regiones circulares. Si aumento, perdón, curvas circulares. Si aumento el ángulo, si yo muevo esta variación del parámetro t, por ejemplo, si coloco pi medios, nada más, entonces parametrizo hasta aquí, desde A hasta este punto. Si lo dejo hasta 3 pi medios, entonces parametrizo hasta acá. Entonces la curva seguiría, el camino seguiría hasta ahí. ¿Listo? Y si parametrizo desde cuando t varía de 0 a 2 pi, hasta 2 pi, entonces sería una curva cerrada, ¿sí? Donde el punto inicial y final coinciden y yo estaría haciendo ese recorrido. ¿Listo? Es válido también considerar curvas cerradas. Puedo investigar cuál es el trabajo que realiza un campo sobre una partícula que sigue esta trayectoria cerrada. No tiene nada extraño. ¿Listo? Entonces así se parametrizan circunferencias. Bien. Podría yo, por ejemplo, aquí entre las funciones seno y coseno, multiplicar el parámetro t por 2, ¿no? Colocar coseno de 2t y seno de 2t. ¿Sí? ¿Qué efecto tiene ese 2 allí? Aumentar la velocidad en la que yo hago el recorrido. Si antes me demoraba pi segundos, de 0 a pi segundos, ¿sí? Para realizar este recorrido, por decir algo, darle una medida, podemos pensar que es un tiempo y está medido en segundos, si quieren. Entonces, al multiplicar aquí dentro de la función coseno, al multiplicar el parámetro t por 2, lo que hago es duplicar la velocidad y por lo tanto el tiempo se divide a la mitad en el que yo hago este recorrido, ¿no? Entonces ya te tendría que variar simplemente de 0 a pi medios. Y describo la misma curva, solamente que más rápido. Uno puede jugar con eso. Se supone que eso no afecta en sí la integral de línea que vamos a desarrollar hoy. Listo. Entonces tenemos ese tipo de curvas para parametrizar. ¿Qué otro tipo de curva es importante? Entonces, yo estoy haciendo un resumen del video que les envié el sábado. Aquí. Mire, otro tipo de curvas son del estilo, son segmentos. ¿Sí? Dos, son segmentos. Entonces, ¿qué es un segmento? Es el que se forma, es un trozo de una línea recta, dado dos puntos, los uno por medio de una línea recta, eso es un segmento, ¿no? Por ejemplo, pensemos en segmentos en el plano, porque todo lo vamos a hacer en el plano, primera medida. Entonces, tengo el plano, el eje X, eje Y. Por aquí puedo tener un puntico, no coloquemos el origen necesariamente. Puedo tener el puntico A aquí, tiene una coordenada X y una coordenada Y, esto es A, y por aquí está el puntico B. ¿Sí? Y yo me voy a desplazar de A al punto B por medio de una línea recta, así miren. ¿Listo? Y en ese sentido, voy de A a B, entonces hay un sentido. ¿Sí? Todas las trayectorias tienen un sentido.
Entonces, este es otro tipo de parametrización que debemos aprender a hacer. Bien. ¿Cómo parametrizo un segmento dado dos puntos? Si usted ya conoce el punto A y el punto B, ¿cómo parametrizo este segmento? Esa es la pregunta. Y la respuesta es así, sencilla. Hay inclusive una fórmula. La parametrización de un segmento RT es igual al punto inicial, ¿sí?, más T veces el vector director, ¿no? Que hay un vector que nos da la dirección. Ese vector es el vector AB, ¿sí?, más T veces el vector director AB, que lo puedo notar así. ¿Listo? Esa es la fórmula. ¿Cómo uno halla el vector en la dirección AB? Es simplemente hacer una resta, ¿sí? El vector AB es el vector cuyas componentes son la resta del vector A menos el vector B. ¿Sí? O sea que la parametrización de un segmento es, primero coloco el punto inicial donde sale A más T veces AB. T es el parámetro, ¿no? O sea, T veces B menos A. ¿Sí? Y esa es la parametrización. Ahorita la pregunta es, ¿de dónde a dónde varía el parámetro T? Porque, como hemos visto, cuando uno parametriza una curva, T tiene que variar en un intervalo. ¿Listo? Entonces, en este caso, T varía. ¿De dónde a dónde? Entonces les voy a decir de una vez. T varía de 0 a 1. ¿Listo? T varía entre 0 y 1. Y veamos por qué. Se supone que en el tiempo inicial, yo estoy aquí en A. Y cuando T es 0, yo estoy en A. ¿Verdad? Entonces, miren que si T vale 0, 0 estaría multiplicando a B menos A, que me da A. Entonces, en efecto, la parametrización evaluada en 0 me da A. ¿Sí? Que es el punto de partida aquí. Estoy aquí en este punto. ¿Sí? Mi parametrización es fiel en ese sentido, por lo menos. Y otro punto donde podemos testear es si cuando T vale 1, aquí, yo llego al punto B. Quiero ver eso. Pero eso es cierto porque miren, si T vale 1, yo coloco 1 aquí, me quedaría A más B menos A. Porque 1 por B menos A es B menos A. Y A más B menos A, ¿cuánto es? El A se cancela y me queda B. Entonces, en efecto, cuando evalúo mi parametrización en 1, esto da B. Entonces, digamos que este es el rango donde debe variar mi parámetro para generar este segmento acá. ¿Listo? Entonces, así se parametriza en general un segmento. Esta fórmula es válida para segmentos que están en el plano cartesiano, en 2 dimensiones, o en 3 dimensiones. ¿Sí? Si A es un punto que tiene 3 coordenadas, B es un punto con 3 coordenadas, la fórmula es igual. Entonces funcionan los dos casos. Que el análisis es el mismo. ¿Listo? Un ejemplo concreto, a ver. Un ejemplo concreto de una parametrización, de la parametrización de un segmento. Listo, por ejemplo, vemos que usted está en el punto, aquí este que ya está dibujado, menos 1, 0, ¿cierto? Y está aquí sobre el eje X. O sea que X vale menos 1, Y vale 0. Y por acá está otro punto, digamos, 1, 1. ¿Sí? Y usted quiere ir del punto menos 1, 0, que digamos que es el punto A. Hagamos un ejemplo con datos concretos. Al punto B. Quiere hacer esa trayectoria por medio de un segmento. Entonces, en ese sentido que está allí.
Entonces, aplico la fórmula. ¿Cuál sería la parametrización de ese segmento? Es la pregunta. Es fácil. R de t sería igual a el punto inicial, que en este caso es menos 1, 0. ¿Sí? Aquí podemos colocar, lo podemos hacer en vector fila o en vector columna, no importa. Puedo colocarlo en fila. Menos 1, 0 más t veces, dice aquí, la resta entre b menos a. Como b es 1, 1, entonces coloco b, que es el vector, o el vector no, el punto, 1, 1, menos a, que es el punto menos 1, 0. Listo. Y hago esas operaciones allí, entre puntos. Aquí queda menos 1, 0, más t veces esta resta. ¿Sí? ¿Cómo se restan estos puntos? Pues se resta componente a componente. ¿Sí? Aquí tengo 1 menos menos 1. ¿Sí? Por ley de signos, menos menos 1 es 1, porque menos por menos es más. Entonces me queda 1 más 1, que es 2. Aquí, coma, 1 menos 0. El resto de las segundas componentes. 1 menos 0 es 1. ¿Listo? ¿Sí? Inclusive yo puedo hacer más cuentas, ¿no? Porque aquí no es claro quién es xt y quién es yt, por la forma en que está escrito, pero puedo hacer más cuentas. Miren que este t es un número, t es el número escalar, que le llaman, ¿no? Un escalar multiplicado por un punto. ¿Cómo se hace ese tipo de multiplicaciones? Pues el t multiplica cada una de las componentes. Entonces me quedaría, cuando el t multiplica, me quedaría 2 por t es 2t y 1 por t es t. Quedaría así. Y luego yo puedo sumar término a término y me quedaría, por ejemplo, 2t menos 1 y luego 0 más t, que es t. Este es el resultado de la parametrización, ¿sí? Que lo puedo escribir usando la notación IJ. Es lo mismo que tener 2t menos 1 y más tj, ¿sí? Más tj. ¿Listo? O sea que en esta parametrización el x de t sería 2t menos 1, eso es x de t. ¿Sí? Y y de t sería t. Entonces ya parametricé esa curva. ¿Sí? Por ejemplo, podemos ver si funciona bien o no. Por ejemplo, recuerden que aquí el parámetro pues varía entre 0 y 1. Si t vale 0, ¿dónde debo estar? Debo estar aquí en este punto inicial. ¿Sí se cumple eso? Sí, porque miren, si t vale 0, 2 por 0 es 0. 0 menos 1 da menos 1. Y t vale 0, entonces estoy en el punto menos 1. 0 en efecto. Estoy en el punto inicial cuando t vale 0. Y cuando t vale 1, tengo que estar acá en B, en el punto de coordenadas 1, 1. ¿Sí funciona eso? Sí, porque 2 por 1 es 2, menos 1, 1. Entonces aquí me queda un 1 y te vale 1, entonces 1, 1. Uno puede testear así en el punto inicial y final. Entonces así se parametrizan segmentos. ¿Listo? Pregunta hasta aquí. Es aplicar esta formulita entonces. Bien. Una observación que puede ser útil es que a veces, como verán ustedes en los ejercicios del libro, resulta que una partícula sigue una trayectoria, pero que está formada por dos segmentos, ¿sí? O sea, puede ser que vaya de A hasta C, hasta este punto, y de allí continúe este camino, de C hasta por acá otro punto, digamos, hasta el punto de coordenadas 2,0, ¿cierto? Entonces, esta es una trayectoria que está formada por dos segmentos. Bien, hay dos segmentos. Entonces, ¿cómo parametrizo este tipo de trayectorias? No lo puedo parametrizar de una sola vez y con una sola R. No. Si la trayectoria está formada por segmentos,
yo tengo que hacerlo así. Parametrizar primero el primer segmento con una R1 de T, como lo hicimos hace un momento. Y luego parametrizar, hacer las cuentas de nuevo, suponiendo que este es el punto inicial y este el final, con una R2 de T. ¿Sí? Entonces usted tiene que decir que su parametrización se hace por medio de dos parametrizaciones, o mejor dicho, la parametrización de esta curva completa se hace por medio de dos parametrizaciones de segmentos. ¿Sí? Entonces tiene que hallar esta y esta. Listo. Esto es una observación. Bien. Bueno, y yo les dije que hay tres tipos de parametrizaciones importantes. Entonces veamos la tercera. Pregunta hasta aquí. Estoy haciéndolo un poco rápido porque como yo les envié un video ya preliminar, entonces digamos que estoy casi que repitiendo eso. Sí. Miren, la tercera parametrización es la gráfica de una función. ¿Sí? Como aquí, gráfica de funciones. Entonces, miren, algunas trayectorias son del estilo, piensen por ejemplo en lo siguiente. Voy a dibujar aquí el plano. Eje Y, eje X, y piensen en la parábola, por ejemplo, Y igual a X al cuadrado, ¿cierto? Una parábola sencilla. Piensen en la que estamos graficando en el intervalo 0,1. O si quieren, coloquemos 0,2, pues. 0,2. Entonces la parábola es, coloquemos ese 2 más acá. La parábola es así, ¿cierto? ¿Cierto? Y por aquí, cuando X vale 2, Y vale 4. Entonces llego acá. ¿Sí o no? Entonces suponga que usted que usted está diciendo que su partícula está siguiendo esa trayectoria. ¿Sí? La gráfica de la elipse. Y usted sale del punto A, que es el origen, en este caso, al punto B. Y su partícula sigue la trayectoria así. Y que es la gráfica de esta función. ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿cómo parametrizo eso? Bien, esa es la pregunta. Porque yo tengo que decir, bueno, cuando me hablo de parametrizar, tengo que definir una función R de T. Tiene dos componentes, X y Y. ¿Listo? Entonces, en general, para no hacerlo con este caso concreto, pensemos en la gráfica de una función cualquiera, una función de la forma Y igual a f de x, cualquier función, definida en un intervalo AB. Entonces, para la gráfica de cualquier función en un intervalo AB, la parametrización de la trayectoria que sigue esa curva es la siguiente. Es TI. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy diciendo que X es igual a T más F de T J. ¿Sí? Donde el parámetro T varía en intervalo AB. Esa es la parametrización de la gráfica de una función, ¿sí? Viéndola como una trayectoria. ¿Sí? Esa sería. ¿Sí? Donde esta parametrización va de izquierda a derecha. ¿Sí? Y de acá hacia acá. En ese sentido. Izquierda a derecha. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. En el caso de esta parábola, la parametrización sería así. R de T. O sea, aquí lo único que está haciendo es decir que X es igual a T. Y, pues es Y de T, es F de T en la parametrización.
y ya. Y X aquí varía en AB, es decir, T varía en AB. Entonces la parametrización de esta curva aquí sería R de T igual a T. Y note que en este caso f de x es x al cuadrado, entonces sería más T al cuadrado J. ¿Sí? Donde T, pues en este caso, miren, la gráfica está entre 0 y 2. Entonces T varía entre 0 y 2. ¿Listo? Entonces así parametrizo una gran variedad de trayectorias. ¿Sí? Bien. Unas observaciones, ahí digamos que terminamos lo importante, saber parametrizar trayectorias circulares, segmentos y gráfica de funciones. Bien. Una observación. Una observación. ¿Sí? Algunas veces hay trayectorias que son combinadas, ¿no? En el siguiente sentido, miren. Vemos que se tiene la siguiente trayectoria. ¿Sí? Por ejemplo, como una parábola, la que tenía hace un momento, que viene así. Vemos que aquí vale esto 4, aquí en 2. ¿Sí? Usted tiene esta trayectoria que comienza así. Y aquí sigue así, con un segmento. ¿Sí? Acá, acá. Este punto aquí tiene coordenadas 2x, 2 en x, 4 en y. Y este punto acá tiene coordenadas 0 en x porque está sobre el eje y, 4 en y. Entonces usted viene subiendo por medio de una parábola y luego sigue este camino hacia acá, por medio de un segmento. Inclusive puede ser una curva cerrada, entonces usted puede ser que baje aquí, ¿sí? Por medio de este segmento verde, y baja, ¿sí? Al 0, 0 otra vez. ¿Sí? Entonces miren que esta es una trayectoria cerrada y que para parametrizarla necesito combinar los tres tipos de parametrización. ¿Sí? Por ejemplo, aquí para parametrizar esta parte que sería un R1 de t, tengo que usar la gráfica de una función, y igual a x cuadrado. ¿Sí? Para parametrizar este pedacito R2 de t, tengo que usar segmentos. Y hacia abajo también, donde el punto inicial aquí sería este y el final acá. Entonces aquí tengo R3 de t. Entonces uso la gráfica de una función y segmentos para parametrizar esta trayectoria. ¿Listo? Entonces usted tiene que decir, la parametrización de esta trayectoria es por etapas. La primera parte es por medio de R1, la segunda es por medio de R2, la tercera es por medio de R3. ¿No? Y decir cómo son. Hacer tres cuentas, pues. Listo. Bueno, no voy a entrar en esos detalles, más bien cuando veamos integral de línea, ahí sí voy a entrar en esos detalles. Listo. Eso es la parte de parametrizaciones. ¿Pregunta hasta aquí sobre eso? No, señor. Ok. Otra observación, digamos que esta es la observación 1. Observación 1. Porque nosotros recuerden que nuestro objetivo es hallar el trabajo que realiza un campo sobre una partícula que describe una trayectoria. Entonces teníamos que analizar las trayectorias. ¿Sí? Pero este no es nuestro objetivo, parametrizar no es el objetivo, sino que es un concepto intermediario allí. ¿Sí? Intermediario. Yo iba a decir algo más, pero ya me olvidó. Observación 2. ¿Cuál sería esa observación?
Ya me acordé. Entonces, miren, cuando uno habla de integral de línea, integral de línea. Esta es la que nos va a permitir calcular el trabajo que realiza el campo sobre una partícula que describe cierta trayectoria, ¿no? Sin embargo, en la sección 15.2 define la integral de línea también para funciones de dos variables. ¿Sí? Lo definen para función y después lo definen para campo. ¿Sí? Que un campo se nota con una F mayúscula. ¿Sí? Entonces la integral de línea para función no lo vamos a estudiar, ¿sí? Porque no tiene una interpretación interesante, digamos, y lo que genera es confusiones entre los dos tipos de integral de línea. Entonces esta no, sobre funciones de dos variables no, y sobre campos sí. ¿Listo? Entonces si ustedes revisan la sección 15.2, ellos comienzan es definiendo, bueno, hablando sobre trayectorias, ¿cierto? Y comienzan con la integral de línea sobre funciones de dos variables. Entonces, ustedes si quieren leer el libro, pueden saltarse todo esto que está aquí. Todo esto, esta fórmula. No lo vamos a estudiar nosotros. Listo. Saltan eso y aquí es donde nosotros vamos a comenzar. Integral de línea de campos vectoriales sobre campos. Porque es que allí es donde tiene la interpretación interesante que les digo. Listo. Entonces lo que vamos a hacer a continuación, en la siguiente reunión, es estudiar esto que aparece aquí. Entender un poco. Aquí lo que hace el libro es darnos una idea intuitiva, heurística, de la definición que él hace después. Porque aquí, la integral de línea se introduce como una definición. ¿Sí? Esta es la definición de la integral de línea. Pero esta definición pues tiene una razón de ser. Entonces, enseguida analizaremos por qué la definen así. Y haremos algunos ejemplos, ¿sí? Donde tengamos que parametrizar y luego hallar la integral de línea. ¿Listo? Entonces miren que la sección termina es con eso. ¿Sí? Con la integral de línea sobre campos. Sí, ahí termina. Entonces la idea es que terminemos esta sección hoy. De la lista de ejercicios, pues no los podemos resolver todos porque nos saltamos Profe, una parte. Sí. discúlpenos una pregunta acerca del tema, sino acerca del corte, cómo vamos a llevar las notas, porque no sé, en algunos profesores no nos están haciendo parciales, sino que nos dejan alguna actividad, algunas cosas, y no sé cómo iremos a hacer con usted. Ya. ¿Verdad? No hemos hablado en el quiz, ¿cierto? No hemos hecho... no, pues, como dije al inicio, nosotros vamos a tener un quiz. Todos los cortes son iguales. Listo, solo que en este tercer corte, como este corte vale 30% nada más. Entonces, 10, antes era 15% para quiz y talleres. Ahorita es 10% para quiz y taller. ¿Sí? Y 20% por el parcial. Parcial. Profe, no sé si sea posible de hacer el parcial una clase antes, como para poder tener para la clase siguiente, o sea, para la clase de la semana de parciales, que será el jueves, ya tener las definitivas y saber si vamos a habilitar o algunas cosas esas, porque las habilitaciones son directamente en la semana siguiente, entonces para podernos preparar. Pues el parcial puede ser el jueves, sí.